Profesor Falla La Madrid, a la orden. Iniciamos esta sesión haciendo referencia al Estado de Derecho. El Estado en su versión positivista, como quería Hans Kelsen. El Estado de Derecho debemos definirlo como aquel Estado que respeta los derechos humanos, se ajusta estrictamente a sus propias normas jurídicas. La vida en comunidad requiere para su subsistencia de un mínimo de regulación jurídica. Ahora que se habla tanto de la desregulación en la actuación del Estado, una mínima regulación jurídica. El hombre nace, se desarrolla y muere dentro de un cuerpo político. Evidentemente, eso supone que nosotros deberíamos ver el derecho como un conjunto jerárquico, como esa pirámide kelseniana, donde la carta política, la constitución del Estado, está en el vértice, es la matriz legislativa. Después de ella están las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, los decretos legislativos, los decretos de urgencia que tienen categoría o nivel de ley. Estos decretos de urgencia se dan en unas condiciones de extraordinariedad, generalmente por razones socioeconómicas, y los tratados internacionales, cualquiera sea su denominación, de convenios, convenciones, protocolos, declaraciones. En ese orden debemos ver que el Poder Ejecutivo expide normas de carácter administrativo, que son los decretos supremos, las resoluciones supremas, las resoluciones directorales, subdirectorales. Y ahora en esta etapa de descentralización, estoy pensando en nuestro querido Perú, las ordenanzas regionales, las ordenanzas municipales y otros instrumentos jurídicos de menor jerarquía. Un Estado constitucional es un Estado que controla y limita el poder, el uso de los pesos y contrapesos en el ejercicio de la cosa pública. Un Estado constitucional es aquel donde impera la ley, no la voluntad del gobernante. Es el sometimiento de la administración pública al principio de legalidad, de reserva de la ley, y basado en la separación o división de poderes. Un Estado constitucional de derecho reconoce, respeta y tutela los derechos fundamentales, más aún en esta hora presente en que se nos habla de los derechos humanos con mucho asidero y con reconocimiento internacional. Y cómo no el derecho humanitario, el derecho que se deriva de los conflictos entre los estados y de los que resultan agraviados de esos conflictos, derechos humanos y derecho humanitario, consecuentemente. Un Estado constitucional del derecho es aquel que se preocupa por asegurar y preservar la supremacía de la Constitución. Los poderes del Estado, evidentemente, es la trípode del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo puede ser unipersonal, dual o colegiado. ¿Sí? Hasta hace poco Uruguay tuvo un régimen colegiado. El Poder Legislativo, que puede ser unicameral o bicameral. Y el Poder Judicial, que debe mantener autonomía en su criterio de jurisdicción, los tribunales de justicia que se expresan en la Suprema Corte, en las Cortes Superiores o de Apelaciones y en los juzgados de primera instancia. Los poderes del Estado, evidentemente, deben contar con la autonomía y el recíproco respeto en sus ámbitos y competencias.
Por eso hablamos de la separación de poderes, donde haya evidentemente una unidad del poder en cada órgano de base. Nosotros no podemos imaginarnos al Poder Judicial condicionando la dación de una norma legal y a la inversa, a los señores congresistas influenciando en la dación de una sentencia o interfiriendo en un proceso de ejecución de sentencia. Al Congreso le cabe la función legiferante, el control político, la labor de representación del pueblo, la labor fiscalizadora y un tema que los parlamentos desde las etapas más antiguas de la historia han reclamado para sí, la aprobación de los presupuestos públicos. Evidentemente hay organismos constitucionales autónomos en la estructura de todo Estado que no están en el ámbito de los sectores ministeriales y no son tampoco un poder del Estado, pero son organismos constitucionales autónomos. ¿Cómo no ha de serlo la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la Contraloría General de la República? Son autónomos. La propia Constitución les ha señalado ámbito y competencia. Es esa separación o división de poderes actualmente que debe darnos una idea clara de que hay competencias exclusivas, compartidas y delegables. Sobre todo en el caso peruano, donde el Estado es unitario pero descentralizado, para bien, para evitar la macrocefalia de la capital. Las competencias exclusivas que tienen los órganos descentralizados, pero también las compartidas. Por ejemplo, en el sector educación, el gobierno nacional se reserva la potestad normativa, pero la potestad ejecutiva está en el ámbito regional. Las competencias delegables son evidentemente aquellas que se le ha dado para establecer que el Estado lógicamente no puede en todos los casos y de forma absoluta darle a los niveles subnacionales, sino en casos muy concretos. No se puede transferir el servicio exterior, no se puede transferir el servicio de policía, no se debe transferir las instituciones tutelares de la patria a los niveles subnacionales. Evidentemente son competencias exclusivas del poder central. Y es que en la separación de los poderes hay un control intraorgánico que está dado porque cada entidad pública o poder debe ejercitar un autocontrol. Por eso es que el Sistema Nacional de Control establece que en cada entidad hay una oficina institucional de control público que depende funcionalmente del ente superior que es la Contraloría General. Y lógicamente el control interorgánico en el sentido de que hay evidentemente una recíproca fiscalización por el bien de la salud moral de un país, de un Estado, deben existir estos controles. Tenemos, si queremos calificar a los estados, los monárquicos, que son autocráticos y son constitucionales. Lógicamente, nosotros podemos ver que hoy en el mundo árabe, o está después de la primavera árabe, terminando los estados monárquicos y están buscando encontrar una ruta parlamentarista para que terminen esas autocracias. Y los estados constitucionales que pueden ser trasladados
de corona, por generaciones, pero también constitucionales que tengan un origen parlamentario, como el caso del gobierno o del Estado español. Vamos a darnos unos minutos para organizar las nuevas diapositivas.